Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar la potencia de los circuitos de corriente continua, que en realidad nosotros lo vamos a trabajar en el dominio fasorial, ¿cierto? Y tenemos que tener en cuenta que en los casos que estemos trabajando con corriente continua, vamos a tener más de una potencia, por decirlo así. Y en realidad son definiciones de la potencia, que vamos a ver que en realidad todas ellas se desprenden desde una misma expresión, como lo vamos a revisar hoy día ya. Una de las formas más generales de trabajar es definir lo que se llama la potencia compleja. La potencia compleja finalmente va a contener toda la información respecto a lo que pasa en un circuito eléctrico con un elemento, pero respecto a las potencias, ¿cierto? La potencia compleja contiene toda la información sobre potencias, aunque parezca extraño, de un elemento. Sobre las potencias de un elemento. ¿Cómo se define? Por si acaso se va a definir simplemente como S, y está en negrita, pero también nosotros la podríamos dibujar con un punto en ocasiones si que la hiciéramos a mano, ¿ya? También tenemos, ¿cierto?, que se va a medir en volt-ampere, que es esta unidad que tenemos acá, VA. Y fíjense que la expresión es un medio de voltaje por corriente conjugado, ¿sí? Si es que trabajamos, por si acaso, con los valores máximos. Lo voy a escribir acá para que no haya ninguna duda. Trabajamos con los valores máximos. Vamos a ver también a qué me refiero con eso. Con los valores máximos, la expresión de la potencia compleja es la siguiente. Voy a hacerlo bien resumido, ya no voy a extenderme tanto porque tengo de hecho un apunte publicado en el aula en el cual se ve con más detalle de cómo se desprenden todas estas expresiones y todo, ¿ya? Pero me interesa que ahora, especialmente que estamos con los tiempos un poco más acotados, que nos centremos directamente en qué es, cómo lo vamos a usar y ver ejercicios, ¿ya? Y si alguien quiere profundizar más, puede revisar el apunte, me puede consultar y lo podemos ahí revisar sin ningún problema, ¿ya? También tenemos que tener en cuenta, si es que se está trabajando con los valores RMS o efectivos. Vamos a ver también hoy día a qué me refiero con RMS y efectivo, ¿ya? La expresión queda de la siguiente manera. La potencia compleja se expresa de la siguiente manera. Aquí la vamos a escribir, ¿ya? De hecho, por si acaso, es muy parecida al punto que la podemos copiar directamente, pero va a haber una leve diferencia, que la vamos a ver ahora mismo. Y es eso, que va a quedar simplemente como B por I conjugado. Recuerden que cuando hablo de I conjugado, me estoy refiriendo simplemente a que va a ser, por ejemplo, el fasor de la corriente, a su parte imaginaria le cambiamos el signo, o si es que está expresado en forma polar, le vamos a cambiar el signo al ángulo. ¿Se acuerdan de eso cuando estuvimos practicando y en realidad haciendo ejercicios de números complejos? Ups. Bueno, claro, si le pongo a la derecha me lo va a poner así, ¿cierto? En el corriente continua, en la corriente continua. Acá también. ¿Sí? También nosotros podemos ver que la potencia compleja se puede expresar en forma rectangular, ¿ya? Si la potencia compleja se expresa en forma rectangular, que como ustedes pueden notar, esto va a ser un número complejo, ¿cierto? Va a ser un número complejo que en este caso lo podemos expresar en forma rectangular y ahora va a representar algo más. Déjenme buscar el chat que lo tengo perdido por acá. El chat, ¿dónde quedó por acá?
En cualquier momento, si algo no se entiende, ustedes me detienen, me escriben. Yo tengo el chat en otra pantalla aquí como muy visible para poder responder sus dudas, ¿ya? Entonces, tenemos que estamos trabajando con la potencia de los circuitos de corriente continua, o sea, perdón, de discrete continua, de corriente alterna, ahí sí. Ahí sí. Me parece que lo dije bien, pero lo escribí mal, así que ahí estamos bien. Cuando trabajemos con estos circuitos en corriente alterna, vamos a tener la potencia compleja que en realidad va a contener toda la información respecto a las potencias en un elemento. Vamos a tener que si estamos trabajando con los valores máximos, que es algo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora, pero no lo habíamos comentado. Sí, efectivamente, Nicolás. Me preguntan si es que la I conjugado es una I con un punto debajo de ella. Claro, si es que yo, por ejemplo, la escribiera a mano, yo la escribía con un punto, indicando de que es un fasor. Como hemos estado trabajando, por ejemplo, en los circuitos donde lo solemos con mallas y nodos, ¿cierto? Solamente que cuando uno lo escribe, por ejemplo, o lo ve en los libros, tiende a escribirse de esta manera, como con negrita, por decirlo así. Es parecido a lo que ocurre con los vectores. ¿Ya? A pesar que no es exactamente un vector o un fasor, se trabaja muy similar, al menos matemáticamente. ¿Ya? Por eso es que se usa una notación similar. De hecho, vamos a escribir acá cómo se pondría si es que estuviera en el escrito a mano, ¿ya? Se pondría algo así. Esperemos que se conecte. Ahí. Entonces, por acá. De hecho, hay que reiniciarlo para poder. Pero guardemos. Guardemos y lo volvemos a escribir. Recuerden también que todos los apuntes están publicados. Ya. ¿Cómo sería que se escribiría? Así, miren. Así. Por ejemplo, ahí, igual a un medio, ¿cierto? Por el B, por el I, y en este caso conjugado. Y ese asterisco quedó medio raro, pero sería así. Así lo escribiría. Luego, ¿qué tenemos también? Tenemos, ¿cierto? Claro, lo que yo les comentaba de valores RMS, valores máximos, vamos a comentarlo en un momento. Pero ahora lo que me interesa es que ustedes vean que en realidad la potencia compleja, si es que yo la expresara en este caso de forma rectangular, vamos a ver que su parte real va a ser algo que tiene significado, que tiene relevancia para nosotros. ¿Ya? Y también si es que la expresamos en este caso, o en realidad nos quedamos con su parte imaginaria. ¿Sí? Expresa en forma rectangular. Tenemos que la parte real corresponde a la potencia, en este caso, activa. Corresponde a la potencia activa. Esta la voy a poner en azul ya, simplemente porque me da esa impresión. La potencia activa. Así que le ponemos azul. Ahí. Y la ponen negrita también para que quede más destacado. Y la parte imaginaria, de hecho está escrito abajo, pero es la potencia reactiva. Potencia reactiva. Y esto lo vamos a poner en otro color. Yo por algún motivo siempre lo asocio al morado, ¿ya? Pero es un tema totalmente personal. Claro, dice que se está trabajando con valores RMS o efectivos, ¿ya? Nosotros vamos a ver en un momento qué son los RMS. De momento yo le escribo lo siguiente, miren. De momento, déjame borrar por acá, vamos a borrar esto. No, vamos a dejar eso ahí. RMS, por si acaso, significa lo siguiente. Vamos a dejar escrito acá abajo. RMS, vamos a ponerlo en mayúscula porque... Sí. Eso sería RMS. Vamos a ver en un momento acerca de qué me refiero con eso y pues escribir de hecho la expresión que puede parecer un poco compleja, pero no lo es tanto en realidad. En realidad sería como
la raíz cuadrada del valor medio al cuadrado. Eso es lo que nosotros vamos a tener, ¿ya? Entonces, la potencia activa va a ser la parte real y la potencia reactiva va a ser la parte imaginaria. Y le vamos a dar los colores acá también. Acá, este era azul, ¿cierto? Y acá tenemos este en morado. Esa sería la parte imaginaria correspondiente a la potencia reactiva. ¿Sí? De momento vamos a omitir esto de acá. De momento. Ahí. Ahí. Ya. Además, tenemos cierto que de esta forma se tiene que P se va a medir en watts y Q, que va a ser nuestra potencia reactiva, se va a medir en volt-ampere reactivo. Aquí ustedes podrían preguntarse también, y bueno, en realidad si son potencia y de hecho se suman, ¿cierto? ¿Por qué tienen unidades diferentes? Y en realidad piensan lo que es porque en ingeniería eléctrica nos gusta ponerle nombres diferentes a las cosas en realidad. No tiene otra diferencia. Es como para que nosotros rápidamente podamos identificar qué tipo de potencia estamos hablando. Pero en sí son potencias tal cual como las otras que podemos tener, ¿ya? Y de hecho, como pueden ver, sería como extraño, ¿no? Porque estamos trabajando supuestamente con la unidad de P, que sería watts, tenemos también para Q volt-ampere reactivos, y después ese resultado nos da S, que sería en este caso en volt-ampere, a secas, ¿cierto? Y en realidad son simplemente nombres, para que uno, por ejemplo, diga, son, por ejemplo, 100, ¿qué cosa? Son 100 watts, son 100 volt-ampere reactivos, son 100 volt-ampere, entonces con eso uno puede hacerse una idea directa de qué tipo de potencia es. ¿Ya? Esa es la ventaja que tiene. Pero, como les digo, desde el punto de vista de los cálculos no nos afecta más allá. Ya tenemos eso claro, ¿cierto? ¿O alguna duda ahora en este momento? Recuerden que lo que partimos comentando es que en alterna vamos a tener muchas potencias. La principal, por decirlo así, es la potencia compleja. Y yo la voy a poner en rojo. La voy a poner en rojo. Así que aquí va a quedar. Ahí. La potencia compleja que realmente contiene toda la información. Vemos que de momento nos aparece acá supuestamente que si tenemos valores máximos, que puede que no imaginemos que lo que es, pero lo vamos a remarcar en un momento, se calcula así, y si es que tenemos valores de RMS se va a calcular así. Esa es toda la diferencia. Además, nosotros podemos tener que, si ya conocemos la potencia compleja, su parte real va a ser la potencia activa, que también vamos a comentar a qué se refiere, que se mide en watts, ¿cierto? Y tenemos la potencia reactiva que se mide en este caso en volt-ampere reactivo. Ahora vamos a ver eso. ¿Qué más tenemos? Adicionalmente, bueno, en realidad, vamos a escribirlo así. La potencia activa representa el trabajo, o la potencia en realidad, a la potencia que se utiliza para generar un trabajo eléctrico. Un trabajo eléctrico útil, ¿ya? Mientras que la potencia reactiva, muchas veces indeseada, lo que va a hacer por si acaso es representar en este caso la potencia que finalmente se transmite a través del circuito, pero que no está produciendo un trabajo eléctrico, que nosotros no lo estamos buscando, sino que lo que hace es que finalmente es potencia que se envía a nuestro sistema y después se devuelve, pero no hace nada más que imponer campos eléctricos y magnéticos. ¿Me faltó el veces? La potencia activa representa a la potencia que se utiliza para generar un trabajo eléctrico útil, mientras que la potencia reactiva, muchas, sí, gracias, muchas veces indeseada, es la potencia que una carga solicita
y devuelve cíclicamente a la fuente. De forma que únicamente su efecto es imponer campos eléctricos o magnéticos. ¿Cómo podemos entender esto mejor? Me equivoqué en cíclicamente. Cíclicamente era el tilde de la primera ahí sí. ¿Ya? Un ejemplo, para que nos quede mucho más claro. Supongamos que un cliente, una carga. Recuerden que cuando yo hablo de carga me refiero finalmente a algún elemento de la red o algún cliente que está solicitando energía para gastarla. Eso es lo que es una carga. ¿Ya? Piénselo de esa forma. Y lo que va a hacer este cliente es solicitar energía. Ya al momento que se conecta a la red y poner sus consumos, él va a pedir energía, la va a recibir, ¿cierto? Va a gastar una parte y puede que una parte la devuelva. Y de hecho, el objetivo es que todo lo que pide lo utilice, ¿cierto? Que no esté, por ejemplo, solicitando energía, por decirlo así, y después me la devuelva. No tendría mucho sentido. ¿Ya? Vamos a verlo así. Un cliente solicita, lo vamos a poner entre comillas, porque no es como que mande una carta así, un mail pidiendo la energía. Simplemente es un tema eléctrico que se puede expresar de esa manera. Solicita una potencia de 100, en este caso, unidades. Vamos a hacerlo bien simple, 100 unidades. Y hace uso efectivo de, por ejemplo, 80. Por ejemplo, 80 unidades. Y luego estaría devolviendo los otros 20. Las otras 20 unidades, ¿cierto? ¿Imaginan que ustedes hicieran eso? Quizá en el tema de cuando se vende, no sé si ustedes han escuchado que cuando, no sé si son las bebidas, por ejemplo, Coca-Cola y cosas por el estilo, a los comercios les llega una cantidad y luego ellos lo que no venden lo devuelven, ¿cierto? Así funciona, ¿no? ¿O estoy un poco atrasado? ¿Se manejan con ese negocio ustedes? ¿O no? ¿No les suena nada? Concesión se llama, ¿no? Para eventos grandes también, ¿cierto? Ya, sí, no estoy tan lejos. ¿Y qué pasa? Obviamente, si yo soy un comercio o voy a hacer un evento, como me comentan, eh, y yo pido, supongamos, 1000 cajas de, no sé, de Coca-Cola, por decirlo así, y gasto en realidad, no sé, 500. Entonces, finalmente, hubo que movilizarla, hubo gasto de transporte, ¿cierto? También, si lo pueden ver desde el punto de vista del costo de oportunidad, porque finalmente no se vendieron, se podrían haber vendido en otro lado. Y yo las pedí y las estoy devolviendo. Entonces estamos viendo que hay un sistema que no es eficiente, ¿cierto? Eso mismo lo podemos extrapolar al caso de las redes eléctricas, porque yo podría tener en este caso un circuito o carga, ¿cierto? Como lo estamos llamando, que me está pidiendo 100 unidades de energía y en realidad ocupa 80 y me devuelve otras 20. Eso me implica mayores costes desde el punto de vista de la distribución eléctrica. ¿Por qué? Porque finalmente esa potencia se está enviando, está circulando por las líneas, por tanto las líneas tienen que estar dimensionadas para poder transmitirla. También los transformadores mismos tienen que tener los niveles de tensión, los niveles de potencia suficientes para poder transmitir esa potencia. O sea, la persona que distribuye, que finalmente es una empresa, incurre en gasto. Entonces, la idea es que a mí me pidan, si van a ocupar 80, que me pidan los 80, no me pidan 100 o 120 porque estaría yo haciendo un costo superior al momento de transmitir esa potencia. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Si se entiende, por favor, escríbanme en el chat. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso que yo acabo de comentar respecto a esos 100 que estoy enviando, ¿cierto? Esos 80 que estoy usando y esos 20 que estoy devolviendo, es precisamente lo que nosotros estamos viendo acá. Ese sería, que es la potencia aparente, sería lo que aparentemente está consumiendo el cliente o la carga.
Lo que aparentemente, ¿cierto? Porque solicitó 100, yo asumo que, mira, parece que está ocupando 100. Sin embargo, no ocupa los 100. La potencia activa sería lo que finalmente se está ocupando para producir un trabajo, de verdad. ¿Y qué sería en este caso? Los otros 20 sería, por decirlo así, un análogo a la potencia reactiva. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito? Y les voy a poner una imagen mientras tanto. Una imagen que es muy chistosa. Bueno, puede que les parezca. La podemos poner en el documento. Antes no me gustaba esta imagen, pero ahora la encuentro interesante. Mira la imagen que vamos a poner. ¿Ven esta imagen? Lo usan bastante para explicarlo. ¿Sí? O sea, es como que estamos hablando de que en realidad estamos jugando todo este espacio, ¿cierto? Pero la potencia real sería asociada a esto, una especie de análogo. Esta sería la potencia reactiva. Se dice que es como energía desaprovechada y la otra es utilizada. Yo creo que ya si con esto no les queda claro, ya tenemos un inconveniente. ¿Sí? Ya, vamos a dejarle un tamaño más o menos aceptable, ¿cierto? No, no que quede gigante. Y esto lo vamos a dejar como un ejemplo 2. Ahí. Vamos a dejar como ejemplo 2. Y con eso yo siento que al menos se entiende la idea, recuerden. Recuerden que finalmente es eso. Que es una energía aprovechada, la otra es una energía desaprovechada. Y aquí no le escribí nada, ¿cierto? Vamos a asociar acá como que ese sería S. Sería S, ¿cierto? El uso efectivo, por ejemplo, de 80 unidades, que vamos a asumir que sería P. Aquí vamos a asumir, ¿cierto?, que tendríamos esas otras 20 unidades que estamos devolviendo. Como pueden ver, las unidades están correctas también, ¿cierto? Porque aquí sería, por ejemplo, kilowatt. Pues, kilowatt simplemente son 1000 watts. Tenemos kilobar, volt-ampere reactivos. A pesar que está escrito mal porque no se escribe así. Se escribe, de hecho, con minúscula. Se escribe así. Me faltó poner campo eléctrico. Gracias. Campo eléctrico magnético. Me estoy comiendo muchas palabras. Ahí sí. Un cliente carga, solicita una potencia de 100 unidades, hace uso efectivo de, por ejemplo, 80 y luego devuelve otras 20 unidades y aquí le ponemos el Q, ¿cierto? Ya. Con eso claro, ahora lo que vamos a ver es qué pasa con la potencia aparente también, porque yo la mencioné potencia aparente, ¿cierto? Pero antes habíamos visto solamente potencia compleja. Nos queda ver todavía la potencia aparente. Recuerden, llevamos, lo he destacado acá, potencia compleja, potencia activa, potencia reactiva, y ahora viene la potencia aparente. Por eso les decía que en realidad son un montón de potencias. Ahora, también es relevante definir, en este caso, la potencia que aparentemente consume la carga, que es llamada potencia aparente. ¿Sí? De ahí viene el nombre. Bueno, es como bien directo, ¿no? ¿Qué color le vamos a poner a potencia aparente? La voy a poner rojo. Ahí sí. Tenemos un problema grave. Ya, la potencia aparente. ¿Por qué creen que le puse potencia aparente? Porque de cierta forma está directamente relacionada con la potencia compleja. ¿Por qué? Porque en realidad la potencia aparente va a ser la magnitud de la potencia compleja. La magnitud cuando está expresada obviamente en forma polar. La potencia aparente que corresponde numéricamente en este caso a la magnitud
de la potencia compleja. Y eso es importante mencionarlo, cuando está expresado como en su forma polar. Expresada en su forma polar. ¿Sí? Y vamos a poner también destacado acá la potencia compleja, porque por eso es que las puse, como les decía, del mismo color. Porque hay una relación entre ellas. Acá vamos a escribir la expresión ya. Vamos a tener, por ejemplo, el S, que no lo escribí acá, pero por si acaso la potencia aparente se va a representar con una S, pero sí la negrita. ¿Por qué? Porque S es un escalar. Recuerden que la magnitud finalmente es un número real, ¿cierto? Y eso va a ser igual a, como les decía, la magnitud. Vamos a escribir acá la magnitud de S. Que en este caso va a ser ahí, ¿cierto? Ese va a ser, eso va a ser lo que nosotros vamos a calcular. Ya. Y se va a medir, en este caso, también en Volampere. La potencia aparente es un escalar y se mide en Volampere. O en Volamperios, no, en Volt Ampere. Ampere. Tal como la potencia compleja. Ahí tendría poco sentido, ¿cierto? Si es que le cambiáramos la unidad, siendo que supone que es la magnitud. Ya. Y tenemos ahí nuestras potencias, ¿cierto? Esas son las que vamos a ver, de hecho, si lo vemos bien, tenemos potencia activa, tenemos potencia, bueno, potencia compleja, potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Y podríamos hacer una tabla, no estaría de más, ¿cierto? Vamos a agregar una tabla acá. Me excedí un poco. Ahí. Potencia, vamos a tener acá nuestra potencia compleja. Vamos a tener nuestra potencia activa, reactiva, reactica, no, reactiva. Y tenemos también la aparente. Más que nada para que les quede súper claro. ¿Ya? No, ahí sí. Y le vamos a poner también un poco de sombreado para que quede más interesante. Y centrado ya que estamos. Ahí sí. Ahora, ¿qué más vamos a escribir? Vamos a escribir los datos relevantes, por ejemplo, la unidad, ¿cierto? Cómo se expresa. En este caso, corresponde a... No, mejor expresión. Ecuación. Y aquí la vamos a escribir. Va a ser directamente S igual a S con el ángulo, ¿cierto? Y aquí vamos a poner una letra en específico porque esto es algo que vamos a revisar en la clase siguiente, ¿ya? Ese ángulo también tiene un significado, pero por ahora, como hemos visto tantas potencias, no quiero mezclar todo. Esto también es igual, ¿cierto? A P más JQ, ¿cierto? Igual a P más JQ. Eso es la potencia en este caso compleja. ¿Qué es lo que sería la potencia activa? Sería simplemente P igual a la parte real. La parte real de nuestra potencia compleja, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando ahí del número complejo, que es un fasor en este caso. Ya. Y la potencia reactiva va a ser lo siguiente. Q igual a la parte imaginaria. Recuerden que la parte imaginaria no incluye, en este caso, el J. Sería un número real. La parte imaginaria y obviamente también la parte real. Y la potencia aparente dijimos que era la magnitud. Que tenemos de hecho la expresión ahí mismo. Y la voy a copiar, ya que estamos en eso. La vamos a copiar ahí. Tenemos acá, sería, ya tenemos la ecuación, tenemos la unidad, eso vamos a poner. La unidad sería volt ampere. Volt ampere, acá tendríamos cierto watt.
Acá tendríamos var y se escribe así en minúscula por si acaso. Este sería también volampere. Ahí están. Y este lo eliminamos, a menos que alguno de ustedes quiera poner algo especial ahí. Ahí. ¿Le gusta la tabla? ¿O no le gustó la tabla? Sí. ¿Hasta acá alguna duda respecto a lo que hemos estado revisando? Porque lo hemos concentrado todo en esta tabla, así que ¿le gustó? Ya, muy bien. Sí, porque finalmente todo lo que se expresa acá, mira, ahí tenemos esta una imagen interesante. Sí, siempre es más fácil verlo así como tabla, ¿cierto? Porque yo sé que de repente uno, cuando empieza a ver estos contenidos, dice, pero tantas potencias, son como bien parecidas y cuesta verlo. Después cuando le van ustedes, van dándole más uso a esto y van en realidad calculando, se dan cuenta que en realidad, ya, el número complejo, así en forma polar, eso se llama, referido a la potencia, ¿cierto? Potencia compleja. La parte real es la activa, la parte imaginaria es la reactiva, y la magnitud de ese número era la potencia aparente, y por ahí uno le empieza a hacer sentido. Con eso más o menos claro, y recordando esta imagen, le va súper bien. ¿Ya? Ahora nos queda algo. Esto por si acaso es de la clase siguiente, así que lo vamos a tirar para adelante. O sea, para adelante. ¿Qué creen que vamos a ver ahora? A ver si adivinan. De hecho, vamos a poner un montón acá. Vamos a ver valores instantáneos, valores máximos. Me parece que esto se ve en física 2, física de como de señales. Me parece que se ve. ¿Cómo le llaman a esa física? Física de ondas, algo así. ¿Cierto? Calor y ondas. Ya, valores medios, no se me ocurre esa parte. Y valores efectivos RMS. Todos los vamos a ver acá. Partimos. ¿Qué es lo que es el valor instantáneo? De hecho, debería haber puesto como un título para cada uno, pero bueno, lo vamos a escribir acá. Lo voy modificando. Ustedes saben que el apunte va a quedar subido. Ahí sí. Instantáneo. Voy a cambiar ese título por si acaso, ¿ya? Valores instantáneos. Voy a cambiar porque no me gustó cómo quedó. Y vamos a escribirlo acá como si fuera un libro. Antes de continuar, debemos definir los siguientes términos. Y lo vamos, términos que se utilizan al representar o al trabajar con señales eléctricas senoidales. Al trabajar con señales eléctricas. Y ahí sí vamos a partir. Ya este título, como dije, no me gustó, así que lo voy a cortar de momento. Queda como raro. Valor instantáneo. ¿Qué es lo que es el valor instantáneo? El valor instantáneo va a ser simplemente el valor que tiene una señal en cualquier instante del tiempo o en un instante del tiempo específico. Nos indica el valor que tiene una señal, puede ser para nuestro caso de tensión o corriente, en un instante del tiempo. ¿Sí? En un instante específico del tiempo. Y podemos ver que en realidad esta señal específico del tiempo y muchas veces de hecho se va a definir por medio de una función. Una señal que está definida por medio de una expresión dependiente del tiempo.
una expresión dependiente del tiempo que puede ser evaluada. Evaluada para cualquier t. ¿Cómo sería esto entonces? Fíjense que podríamos hacer algo así. Y vamos a buscar por acá una imagen para incorporarla. Esta imagen me gustó. Yo estoy recortando imágenes nomás, después el tema de las fuentes ahí. ¿Sí? ¿Se fijan? Tenemos en este caso una señal que podría ser de tensión o de corriente, y pueden ver ustedes que en cada instante hay un valor. Yo les comentaba que si nosotros quisiéramos medir, por ejemplo, en este caso, la tensión que tenemos en el enchufe típico ahí que tiene usted en la casa, donde conectan el computador, cualquier cosa, la televisión, ahí yo lo que vería sería una señal que está cambiando. Una señal que, por ejemplo, toma valores positivos, negativos, cero de repente, y está oscilando. ¿De qué forma? Senoidalmente. ¿Ya? Si ustedes fueran tomando los valores en el tiempo, obviamente, si es que tuvieran un instrumento bastante rápido para poder hacerlo, ¿cierto? Tendrían, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 311. Después de eso va a bajar de nuevo, va a pasar por 0, va a tomar valores negativos hasta que va a llegar al menos 311, va a volver así. Y eso pasaba, yo les comentaba, 50 veces, al menos en Chile y Europa, ¿cierto? En Estados Unidos y por ahí otros países 60 veces. Eso significa que sean 50 ciclos o 50 Hz. ¿Ya? Así que eso es lo que nosotros vamos a tener. Eso significa en realidad que sea una señal definida del tiempo. Por ejemplo, podríamos tener las siguientes señales. Podríamos tener un BDT, ¿cierto? O IDT también. Podríamos tener en este caso el IDT. Ahí. Y ahí nos quedaría más o menos relativamente claro. ¿Se entiende la idea? O sea, es una señal que obviamente puede tomar diferentes valores, pero siempre en un instante. ¿Sí? Y acá viene algo importante. Piensen en lo siguiente. ¿Qué pasaría? La conexión que existe entre el valor instantáneo y la frecuencia. No, la relación que existe simplemente es que ustedes ven que esta señal que está acá, ¿cierto?, en pantalla, que es sinoidal o sinusoidal, como lo quieran ver, verían que está cambiando en el tiempo, ¿cierto? A lo que yo me refiero con la frecuencia es cuántas veces cambia. Si es que esto, por ejemplo, fuera un segundo, tenemos que sería una señal de un ciclo o de un hertz. Si este cambio fuera mucho más rápido, por ejemplo, hubieran 3 cambios dentro de este mismo periodo, o de este mismo tiempo, para no confundir los conceptos, tendríamos que sería de 3 ciclos. ¿Sí? Entonces, finalmente, a mayor frecuencia, quiere decir que hay más cambios de los valores. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Eso es. Muy bien. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿podrían ustedes definir con un valor, supongamos el que ustedes elijan, a esta señal de forma completa? De forma que no haya ningún error y que yo pueda saber inmediatamente, ya, es esa señal. Solo con un valor. ¿Se podría? ¿Cuál elegirían ustedes? ¿Dirían el de acá, por ejemplo? Ese valor de acá. S, 0, un valor negativo. ¿Cuál elegirían? ¿Podrían, de hecho, definirla así? ¿Con el valor instantáneo únicamente? ¿O con uno de esos valores? ¿Qué creen? Si les preguntaran, oye, defíneme, por ejemplo, esta señal. Claro, con la función sí podrían, pero supongamos que no conocieran la función. Solo con un valor numérico. ¿Se podría o no se podría? Mi pregunta va un poco dirigida, pero piensen lo siguiente. En realidad, como son tantos valores diferentes, no hay un valor que me pueda representar directamente esta función. Claro, y que no sea obviamente una función matemática que defina cómo podemos obtener los demás valores, ¿cierto? No hay un valor numérico que sea capaz de representarlo así completamente, por decirlo así. ¿Ya? Eso porque yo en el momento que mida, puedo medir valores diferentes.
¿Ya? Entonces, por eso, al no existir ese número que me represente toda la función, que no sea la función matemática, me refiero, tenemos que usar otro tipo de técnicas o otro tipo de formas de calcular estos valores. ¿Cuál sería uno de ellos? Por ejemplo, podríamos usar lo que se llama muchas veces el valor medio o el valor RMS. Pero antes de eso, quiero que ustedes vean lo siguiente, que sería el valor máximo, que yo recién lo escribí, ¿cierto? Este en sí es bastante simple, porque nosotros vemos que es el valor peak, el valor de la amplitud, sí que está esto oscilando respecto a cero, ¿cierto? Corresponde simplemente al valor máximo que toma o al mayor valor, para no escribir lo mismo, al mayor valor que toma la señal. Para el caso de las sinusoides, sin componente continua, ¿ya? Que no están desplazadas, ¿cierto?, en el eje vertical. ¿Se acuerdan que al principio de esta unidad hablamos acerca de eso? De que una señal, si es que yo le sumo, por ejemplo, un número, le sumo un 2, se va a desplazar 2 hacia arriba. ¿Sí? Sin componente continua. Componente continuo. El valor máximo es igual a la amplitud. De la señal sinusoidal. Ahí sí. ¿Qué quiere decir eso? Si tuviéramos, por ejemplo, la señal como tú me decías, así no, así, B de t, y esto fuera 311 coseno de, no me acuerdo el número exacto, pero vamos a ponerlo así. De hecho, lo que estoy escribiendo acá, lo que estoy escribiendo justamente acá, ¿qué creen ustedes que va a ser? Vamos a ponerle también un ángulo, por ponerle un ángulo. Vamos a dejarlo así mejor, para que sea más preciso, más cercano a lo que nosotros vamos a tener. Claramente yo lo expresé acá de esta forma. Ven que es 311 es la amplitud, que para nuestro caso, como no tenemos componente continua, vale decir, no hay ningún número acá sumándose, por ejemplo, que desplace nuestra señal, el valor máximo se va a corresponder específicamente a esto. O sea, si yo dibujara esta señal acá, claramente nos quedaría el 311 ahí, ¿cierto? Estaría oscilando en este caso 2 por 50 por pi, o en realidad yo lo escribí de esta forma para que fuera más fácil de ver, miren, para que en realidad sean 50 veces que está oscilando acá. ¿Sí? Porque está expresado como 2πf, que sería igual a la frecuencia angular. ¿Sí? ¿Duda hasta acá? Corresponde al mayor valor que toma la señal para el caso de las sinusoides. Vamos a ponerlo acá, un punto para que nos quede más claro. Para el caso de las sinusoides, sin componente continuo, el valor máximo es igual a la amplitud de dicha señal. Ahí. ¿Cierto? Para esta señal el valor máximo es 311 volt. Obviamente se mide la unidad que estamos trabajando. Para la señal BT, tendríamos cierto que su valor máximo sería 11. Y coincide con la amplitud de dicha sinusoide. ¿Sí? Aquí viene una pregunta para ver si que se entiende bien. Pregunta. Sea la señal, vamos a una señal de corriente ahora. Una señal de corriente para que no piensen que hay algún privilegio o preferencia por la señal de tensión. Son tan varias señales de corriente como las de tensión, ¿cierto?
Especialmente en estos tiempos no tenemos que discriminar. En realidad no deberíamos discriminar nunca, ¿cierto? Pero vamos a ponerle estos valores. Ahí. ¿Ya? Si tenemos la siguiente señal, ¿cuál es su valor máximo? ¿Y cuál es su amplitud? ¿Cuál es su valor máximo y su amplitud? ¿Cuáles son su valor máximo y amplitud? Como rara la pregunta, pero vamos a dejarla así. ¿Cuáles son su valor máximo y amplitud? Y ahí. ¿Qué me responderían ustedes? Si es que se entendió lo que les explicaba, notarían la diferencia, ¿cierto? Vamos a poner destacado mejor. Destacado así. Hay una amarilla menos brillante. Atención. Esta pregunta va para ustedes en el chat. Le diría también a los que están viendo el video después. Así que si quieren pueden parar el video. La responden y comprueban qué es lo que ocurre. ¿Cuál sería el valor máximo de esa señal? ¿Se entiende la pregunta? Ah, ya. De hecho, tienen los números casi, casi correctos. Casi, casi. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos acá, la amplitud de esta señal sería los 20. Es lo que está acá. Esa es la amplitud. En ese caso era 311, ¿cierto? Y el valor máximo en sí va a ser el máximo valor que toma. O sea, va a ser esos 20 más los 5. Lo voy a dibujar para que ustedes lo vean mejor. Lo voy a dibujar para que ustedes lo vean. Deje. Acá está. Hacía falta repasar esto, porque a veces, como les digo, uno asume que la amplitud siempre va a ser igual al valor máximo, y créanme que es un tema bastante común. Estoy siendo grabado, pero les comento que yo lo he visto como en estudiantes de eléctrica, yo diría que como de cuarto o quinto año, yo lo he visto, que no queda esto 100% claro, o que por ahí de repente hay algunos errores en ese sentido. Ya, entonces, vamos a dibujarlo acá. Si encuentro dónde ando, por acá. Vamos a dibujarlo. No lo voy a dibujar con amarillo, no me gustó el amarillo. Voy a dibujarlo con negro. Oh, tengo otros colores también. Ya, supongamos que tenemos acá nuestro eje. Después lo voy a dibujar mejor. No, mejor lo dejo así. ¿No? Sí. La idea es que sea ejemplificador. Ya. ¿Qué voy a poner acá? Miren. Voy a poner mi eje de la corriente, ¿cierto? Voy a poner el tiempo. Voy a poner la señal acá. ¿Qué significa que tengamos una señal de 20 seno de 30 con ese ángulo? En realidad, no nos preocupemos de la frecuencia, ni tampoco tanto del desplazamiento. Pero centrémonos en cómo sería la señal si es que no pasara nada, si es que estuviera así tal cual como está así en el desplazamiento. Tendríamos algo así. Tendríamos algo de la siguiente forma. Estaría, si es un seno, estaría como un poco corrido. Estaría ahí. Supongamos. ¿Sí? Esa sería la señal y obviamente seguiría oscilando. Tendríamos que, por ejemplo, estaría definida entre los 20 y los menos 20. Así es como estaría. ¿Cierto? Pero al momento que nosotros le sumamos ese 5, lo que ocurre realmente es que se desplaza. Se desplaza de la siguiente forma. Miren, vamos a tener entonces así. Vamos a tener ahí, por ejemplo, el I de t. Y
Sí, algún día voy a aprender a hacer líneas rectas. Pero ahí, ¿ya? Entonces vamos a tener que se va a mover. En este caso se va a desplazar, supongámonos 5, y nos va a quedar de la siguiente manera. Quizás exageré un poco en cuanto se mueve, pero a lo que me refiero es que se va a elevar de forma tal que ahora su valor máximo ya no van a ser los 20. ¿Cuánto van a ser? 25. Y su valor mínimo ya no van a ser los menos 20, sino que ahora va a ser los menos 20, pero más 5. Así que esto debería ser, si estuviera bien dibujado, menos 15. Por tanto, el valor máximo de la señal va a ser los 25 volts. Sin embargo, su amplitud, la amplitud de la señal, fíjense que siempre va a ser esto. Va a ser ese valor de ahí. La amplitud. ¿Cuánto sería la amplitud? Bueno, de hecho lo voy a escribir bien mejor. La amplitud seguirían siendo los 20, ¿cierto? Porque eso solamente se refiere a la señal en sí misma, respecto a su eje, por decirlo así. Su eje, en este caso, vertical. Amplitud. ¿Se entiende la idea y la diferencia? ¿Sí? ¿Qué me llegan los mensajes ahora? Ah, ya. Vamos a dejarlo por acá. ¿Sí? Por eso que es importante remarcarlo. O sea, el valor máximo va a ser finalmente el mayor valor. Aunque parezca muy directo y muy simple, es eso, ¿cierto? Y la amplitud se refiere siempre a la sinusoide. Si yo la desplazo, su amplitud no cambia. Solamente se mueve nomás. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de calcular la amplitud de una señal senoidal, por ejemplo? Sería tomar el valor máximo menos el valor mínimo y dividirlo en 2. Y ahí tenemos la certeza que nunca nos vamos a equivocar en la amplitud. Siempre nos va a dar correcto. ¿Ya? Ahora, ¿alguna duda respecto a eso? Si alguien tuviera una duda, por favor escríbame, ¿ya? Bueno, le acierto acá, ahí está. Ya, entonces. Vamos a escribir la respuesta. Respuesta. El valor máximo es igual a 25, ¿cierto? Bueno, acá nuestra... no. Ahí. Máximo, ¿cierto? Va a ser igual a 25. En realidad son los 20 más los 5. Igual 25 volts. ¿Cierto? Y la amplitud sería lo que les comentaba. 20 volts. Como recomendación, importante, como recomendación, para calcular la amplitud, podemos hacer lo siguiente. Utilizar la siguiente expresión. Y con esto no nos equivocamos nunca, miren. Sería entonces amplitud igual a valor máximo menos valor mínimo y eso dividido en 2. Y de hecho debería haberlo escrito acá para que no me quedara con inconvenientes. Voy a escribir lo mismo ya. Ahí sí. Ahí no. Ahí. Ya, ahí estaría bien. Y ahí, como les digo, siempre nos queda correcto. ¿Sí? Ya, entonces con eso estaríamos ok respecto a ese tema. Y vamos a ver qué ocurre con los demás. Entonces, ¿qué nos faltaría ahora? Porque ya estuvimos revisando el valor instantáneo, decíamos que era el valor que toma una señal en un tiempo y, claro, si conocemos la función, funciona perfecto y podemos identificar.
La amplitud era así. Sí, lo que pasa es que lo había escrito diferente. Para poder hacerlo con las ecuaciones tenía que escribir uno primero. Para no agregarlas acá, ¿cierto? Ya, ¿y qué tenemos? Tenemos el valor máximo, que yo le decía que el valor máximo, como la palabra lo dice, va a ser el mayor valor que toma. Sin embargo, no siempre es igual a la amplitud. Cuando no tenemos componente continua, ahí sí, se cumple, como es el caso de acá. Pero si tenemos componente continua, la amplitud y el valor máximo son diferentes. ¿Sí? Y por si acaso, lo que yo escribí acá, eso que ustedes ven ahí es la señal que describe a la tensión que ustedes tienen en los enchufes. Eso es lo que los define. Son 311 de valor máximo coseno de 100 pi. Eso es. ¿Lo sabían, no? Que tenían 311 coseno de 100 pi en su enchufe. ¿No? Ya, ahora lo saben, ¿ven? ¿Y por qué 311? Porque es el valor máximo. Y lo que nosotros vamos a usar ahora es el valor medio para definir qué es lo que ocurre. Y por último el valor RMS. Ah, porque los 220 son el valor RMS. Pero es lo último que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Vamos a ver entonces valor RMS también. ¿Alcanzamos? Sí, tenemos como unos pocos minutos, ¿ya? Sí, de hecho uno vive engañado, esa es la realidad. Ya, valor medio. Como pudimos notar, con el valor instantáneo no se puede expresar 100% una señal, porque a menos que conozcamos la función, solamente con los datos no podríamos representarlo, ¿cierto? Porque no hace falta algo más. En una sociedad. Ya. ¿Qué sería el valor medio? El valor medio es un promedio de los diferentes valores que toma la señal en un intervalo de tiempo determinado, que para el caso de las señales senoidales se utiliza un periodo. La señal en un intervalo de tiempo determinado. Determinado que para las sinusoides, o en realidad para las señales periódicas, para ser más preciso, periódicas es un periodo. Periodo. Eso es lo que se hace. Se saca un promedio entre los diferentes valores que toma. Ustedes pueden ver que eso ya es mejor que solamente el valor instantáneo, ¿cierto? Porque yo digo, ya, si toma todos estos valores, el promedio me debería decir algo. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente. Hay, bueno, un pequeño gran inconveniente. ¿Cuál sería el promedio de todos los valores que tomamos acá? Quiero que ustedes lo piensen. ¿Cuál sería el promedio de los valores en este periodo? Cero, ¿cierto? De hecho, es cero, efectivamente. Porque lo que está acá va a anular a esto, ¿cierto? Así que en definitiva el promedio me da cero. Y para muchas señales me va a servir usar solamente el valor medio. Por ejemplo, para las señales continuas me sirve. Sin embargo, para las señales senoidales, justamente no. Es igual a un periodo y se puede calcular de la siguiente manera. Voy a escribir acá. Manera. ¿Cómo lo calculamos? Decimos valor medio. Déjame acordarme cómo se escribía la integral. No, lo voy a agregar así. Voy a poner así. Valor medio. Va a ser igual a la integral desde... vamos a ponerlo así. Así me gusta. Desde 0 hasta t, que es el periodo, ¿cierto? De la señal que nosotros estemos trabajando, de t. Y nos falta algo, ¿cierto? 1 sobre t. Bueno, ahí sí. 1 sobre t. Eso sería cómo calculamos el valor medio para una señal b de t. Se puede calcular de la siguiente manera para una señal b de t.
EDT. ¿Sí? Y este es un buen método. Sin embargo, no nos sirve demasiado. Vamos a escribirlo así. Al trabajar con señales senoidales. Dado que, que su valor medio es 0. O sea, si no fuera ese el caso, nos andaría súper bien, ¿cierto? A 0. ¿Cierto? Así que ya sabemos que se puede calcular de esa forma. Para las señales continuas se usa bastante el valor medio. Y por eso es que surge lo siguiente, que sería el valor RMS. Y voy a borrar esto porque ya lo he tirado tantas veces para adelante que en definitiva ya no lo quise poner ahí, ¿cierto? Ahí. De esta forma. Para representar el valor. Para representar numéricamente el valor de las señales senoidales se usa el valor RMS. Me quedan 3 minutos. No, así alcanzamos. Numéricamente el valor de las señales sinusoidales. Creo que estaba usando sinusoidales, sinoidales, pero en teoría son válidas ambas, ¿ya? Se usa otra técnica, otro método. Otra representación. ¿Ya? Que se revisa a continuación. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿O tienen alguna duda respecto al valor medio? ¿Por qué da 0? ¿Cierto? Piensen que cuando nosotros hacemos una integral estamos sumando los valores, ¿cierto? Y lo estamos dividiendo ¿en qué? En el periodo. Por eso es que era una integral, ¿cierto? Y claramente la integral en este caso de esta sinusoide, si es que no tenemos componente continua, porque fíjense que si tuviéramos componente continua nos daría la constante, ¿cierto? Porque al integrar se separarían las dos, nos queda la integral de la constante y nos da por tanto el valor de la constante. Ya. Valor RMS. El valor RMS representa a la, en este caso, a la corriente continua que produciría los mismos efectos en una carga, una carga que en este caso es alimentada por la corriente alterna. Perdón. Representa el valor continuo que produciría los mismos efectos que la señal alterna al conectarse al ser aplicada a la carga en cuestión. Esa es la definición, por si acaso, así como, no diría, eso no es formal obviamente, pero es la definición que a uno le debe hacer más sentido. ¿Qué representa el valor RMS? Representa, si yo por ejemplo tengo, piénselo bien, una señal que es constante, continua, ¿cierto? Y tengo una señal alternante que va cambiando su magnitud en el tiempo. Yo digo, ¿cuál es la señal continua que produce el mismo efecto en la carga que produciría la señal alterna? Un ejemplo así como medio extraño, pero una analogía que quizá les pueda ayudar. Pensemos que yo tengo un mueble bien grande, así bien pesado, un closet, lo que sea, y yo lo quiero mover. Yo tengo varias posibilidades para moverlo. Bueno, podría pedirle ayuda a alguien, podría sacarle las cosas de adentro, pero para que funcione el ejemplo, pensemos que yo lo voy a empujar. ¿Ya? Yo lo voy a empujar con una fuerza constante y lo voy a desplazar, por ejemplo, no sé, 5 metros. Pensemos así. Supongamos que es una habitación bien grande. ¿Ya?
una fuerza constante. Yo podría también decir, pero ¿no podría quizá senoidalmente irlo empujando? Sí, podría hacerlo, ¿cierto? Y el tema es que, ¿cuál sería la fuerza que yo iría a aplicar, por ejemplo, de forma constante para producir el mismo efecto y desplazarlo a la misma distancia con esa supuestamente fuerza senoidal que estoy aplicando? ¿Se entiende la idea? ¿O es muy extraño el ejemplo? Es como buscar un equivalente en continuo o de forma constante que produce el mismo efecto que esa oscilación. ¿Se entiende? ¿O no se entendió? Una señal, más o menos. Ya, piénsenlo de la siguiente manera. Yo tengo una señal alterna que la estoy conectando a una carga, a un elemento que va a consumir energía, ¿cierto? Una señal alterna. Y la señal alterna vimos que oscila, que toma diferentes valores, ¿cierto? Y yo quiero ver cuál es el equivalente en continua, vale decir, qué tensión en continua, por ejemplo, yo le tendría que aplicar esa carga para que se produzca el mismo efecto que produjo la carga, la carga alterna. ¿Sí? Es como que tengo una señal que es oscilante, tengo otra señal que es constante, y yo quiero decir, ya, mira, esta señal constante, por ejemplo, de 10, produjo el mismo efecto. Si obviamente la señal alterna produciera un efecto mayor, quizás sería con una señal de 12 que yo igualo eso. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito mejor? Ya, muy bien. Sí, el principio, como les digo, es medio raro, pero es eso, es pensarlo como, ya, yo tengo una señal alterna, la aplico sobre una carga y quiero ver cuál es la señal continua que produce el mismo efecto. Eso es. Y matemáticamente, si es que se le hace más simple así, se puede obtener de la siguiente manera. Y la expresión va a estar acá. Vamos a decir que va a ser BRMS, estamos a punto de terminar ya. Sería igual a, y ahora va a ser la raíz. La raíz cuadrada de el valor medio, ¿sí? Fíjense, la raíz del valor medio de la señal al cuadrado, eso vamos a poner acá. Y la señal tiene que estar al cuadrado. Ahí. Así la calculamos. ¿Sí? Además, vamos a tener que para una señal senoidal, este cálculo casi ni siquiera tenemos que hacerlo porque se cumple lo siguiente. Para una señal senoidal, el valor RMS va a ser igual a lo siguiente, miren. Va a ser igual al valor máximo dividido en raíz de 2. Creo que se escribía SQRT o no. A ver, vamos a probar. Oh, sí me lo tomó. Ahí sí. Se fija, entonces queda mucho más simple. Eso se cumple para las señales senoidales. Da lo mismo si es un coseno, da lo mismo si es un seno, da lo mismo si es que está desplazado en el tiempo. ¿Dónde cambiaría? Si es que tiene, por ejemplo, una componente continua. Ahí se sumaría la componente continua. ¿Sí? Esto lo pueden comprobar. Y con esto estaríamos listos. Comprobar que esto se cumple para la siguiente función.
¿Cuántas décimas le vamos a poner? Comprobar que para una señal genérica, en este caso no vamos a poner 89, vamos a poner paréntesis de t, va a ser, por ejemplo, bm, va a ser un coseno, para que sea más simple, sí, un coseno más simple. En este caso, por ejemplo, de omega t, ¿cierto? Le va a dar eso. Es igual a eso. Ahí está. ¿Cuántas décimas quieren? ¿No me va a parecer igual? Me parece que cambié algo. Ah, ya sé lo que hice algo ahí. Puse un símbolo medio raro que me cambió las cosas. Ya, dejémoslo así. ¿Sí? ¿Esto cuánto va a valer? Van a ser 3 décimas. Si lo hacen, a más tardar al comienzo de la clase siguiente, tienen que enviármelo al mail. ¿Ya? Es totalmente opcional. Puede ser una foto, un escaneo, entregar por email hasta las 8:15 horas del viernes. ¿Cuánto estamos? 5. A las 8:15 horas del viernes 20 de junio. ¿Sí? Ya, estamos bien entonces. Así que por el día estaríamos listos. Le agradezco mucho su participación. Les recomiendo revisar todo esto. Lo voy a dejar publicado ahora en un momento, así que cualquier duda me comentan, ¿ya? Así que estén muy bien. Chao, chao.